En la clase de hoy hablaremos de distancia entre dos puntos. Vamos a demostrar esta fórmula que estoy marcando acá, la demostración de dónde sale esa fórmula, por qué utilizamos esa fórmula. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar, ¿vieron este eje de coordenadas que dibujé acá? Bueno, eso lo que vamos a utilizar para demostrar la fórmula que subrayé recién. Bueno, para eso lo que hice fue, ya tracé dos puntos, acá vemos el punto A en rojo, ¿sí? De manera general, que tiene coordenadas x sub a y coordenadas y sub a, y el punto B que tenemos acá de coordenadas x sub b y y sub b como se marca acá. Bien, esas coordenadas que marqué en los puntos son de manera general. Es por ejemplo, imaginemos que el A tiene estas coordenadas que yo puse acá, A4, 4 y 5, donde la X vale 4 y la Y vale 5. Entonces yo le puse un sub A para referirme que es el punto A y I sub A para saber que nos referimos al punto A. Es una forma genérica de marcarlo. Ya acá puse un ejemplo como si el punto fuera este, pero en realidad estamos hablando de cualquier punto A y de cualquier punto B. Bien, otra cosa, los puntos A y puntos B los ubiqué de este lado, de manera positiva hasta el punto A y de manera positiva el punto B. Podría perfectamente ubicarse el punto A de este lado y el punto B en este lado, o ¿sí? O en esta parte también podría estar el punto A, el punto B, o podría estar acá, ¿sí? Es indistinto. Los ubiqué en esa zona positiva porque es más fácil para la demostración, para que se entienda mejor, pero el punto A y el punto B puede estar en cualquier lado y llegaríamos a la misma conclusión, llegaríamos a la misma fórmula, ¿sí? Pero es más fácil si lo vemos del lado positivo, porque si no está del otro lado negativo, aparecen signos negativos y se complica a veces para entender la fórmula. Bueno, dicho esto, lo que queremos calcular es la distancia que hay entre estos dos puntos, los cuales voy a marcar en rojo esta distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ayudamos de rectas auxiliares. Vamos a generar una recta auxiliar que la trazamos acá, que sea paralela. Trazamos una recta auxiliar que sea paralela al eje X, esa que acabo de dibujar. Otra recta que sea paralela al eje Y, la que acabo de trazar. Vamos a ver que el ángulo que se forma acá va a ser un ángulo recto, ¿sí? ¿Por qué trazamos esas rectas auxiliares? Porque al ser rectas paralelas a alguno de los ejes, estas dos que dibujé en negrita, esta como esta, ambas son paralelas a los ejes, puedo calcular fácilmente la distancia que hay entre estos dos puntos de manera muy fácil, ¿sí? Va a ser la distancia que hay de acá hacia acá, de acá hacia acá. O sea, va a ser la distancia de x sub a menos la distancia de x sub b. Por ejemplo, imaginemos que en realidad tenemos valores y no es x sub a, se llama vale 5 y x sub b vale 3. Entonces, si quiero calcular la distancia, de eso va a ser 5 menos 3. ¿Sí? Por eso genero esas rectas paralelas. Y además, al ser paralelas a los ejes, se me genera un ángulo recto, como se ve acá claramente, un ángulo recto. El hecho de que haya un ángulo recto, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Suscríbete. Nuestra hipotenusa en nuestro caso sería AB. Uno de los catetos sería esta distancia, o sea, sería la distancia que hay de acá a acá, que dijimos que es XA menos XB. XA menos XB al cuadrado. Más el otro cateto, que la distancia del otro cateto sería esta que está acá, que sería la distancia de I sub A menos la distancia de I sub B al cuadrado. Bien, con la ayuda del teorema de Pitágoras podemos calcular la distancia entre A y B que estoy marcando acá. Bueno, tenemos que sacar este cuadrado para poder llegar a la fórmula que deseamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ese cuadrado va a pasar, entre comillas, porque en realidad no pasa, sí, va a pasar como raíz cuadrada. Y ahí tenemos la fórmula de distancia entre dos puntos. La demostración, ¿sí? De una manera sencilla. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.